Bienvenidos a Transformando Aulas, Historia de Innovación. Hoy tenemos un nuevo episodio, un episodio muy especial, porque vamos a explorar un poquito sobre cómo es la educación en México y la educación en línea y cómo esta educación también puede transformar la vida de miles muchos jóvenes en México. Hoy nuestro invitado es Jesús Eduardo Pérez Buendía, es director general del Servicio Nacional del Bachillerato en Línea, o como se conoce también Prepa en Línea, SEP. Y bueno, un poquito Jesús nos va a contar mejor cómo funciona esto y cómo surge, pero bueno, esta iniciativa está demostrando por ahí ser un pilar para democratizar el acceso a la educación media superior. Y bueno, ahí seguramente me va a contar. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Renzo, muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto platicamos de lo que se está haciendo por acá en México para impulsar el bachillerato, para llegar a cada vez más personas. Pues Ujú. aquí estamos a tus Genial, órdenes. buenísimo Jesús. Bueno, me gustaría empezar primero por cómo fue, antes de llegar a Prepa en Línea, un poco tu historia. ¿Cómo llegaste vos al mundo de la educación o al mundo, bueno, si querés, del lado público a la educación? Bueno, pues qué te cuento, yo soy de una familia de muchos hermanos, ¿no? Soy el más chico de 14 hermanos, soy gemelo, soy el más chico de 14 hermanos, una 14. familia muy grande. Yo y mi hermano gemelo somos los últimos. Entonces, supongo que para mis papás fue un reto bastante difícil y uno de los pilares que ellos siempre nos inculcaron fue estudiar, ¿no? O sea, siempre ponernos a estudiar. Mi papá nos ponía a leer todas las tardes los libros de la primaria, de la secundaria, teníamos que estarlos leyendo, fue una manera de controlarnos, pero Claro, también de meternos a este mundo de la educación desde chiquitos, ¿no? Desde el principio. sí. Posteriormente, algunos hermanos entraron a trabajar en las áreas educativas, ¿no? Yo estudié economía, yo soy economista, pero Ok. definitivamente desde siempre me interesó mucho entender cómo eran los procesos de aprendizaje, cómo se aprende, cómo se memoriza, qué significa eso. Yo fui deportista también mucho tiempo, era ¿Qué, gimnasta, qué deporte? era Gimnasta. gimnasta. Uh-huh. Y Bien. también empecé, casi que yo empecé con el mundo de la educación desde empezar a dar clases de gimnasia. Entonces ahí Bien. empecé desde los 16 años, yo empecé a dar clases. Y entonces una de las preguntas que yo me ponía primero como deportista y después para transmitirlo esto a mis estudiantes, a mis alumnos, era qué significa eso de concentrarse, qué significa eso de prepararse mentalmente para una competencia, para hacer un Sí. ejercicio, ¿no? Y entonces eso me llevó a empezar a explorar algunos libros de pues, cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Cómo se Genial. aprende, cómo empiezas pues, a memorizar, qué es eso de concentrarse, cómo lo sientes, qué tienes que Ujú. hacer en tu cabeza en ese momento, ¿no? Entonces, todo ese tipo de Sí. cosas me fueron llevando a meterme al mundo del aprendizaje, ¿no? Empezar a aprender. Entonces, yo en ese tiempo iba en la preparatoria justamente cuando yo empecé a dar clases de gimnasia Sí. y la verdad es que tampoco pensé nunca dedicarme a ser profesor o entrenador deportivo. Yo quise estudiar siempre, ¿no? Pero era mi Claro. trabajo con el que mantenía, digamos, mis Estudio. estudios y seguí con esto. Pero fue la puerta de entrada. Ya después yo estudié economía, normal, seguí mi carrera de economía y más adelante estudié una maestría en psicoterapia ericksoniana. Entonces, cuando entré a la parte de la psicoterapia es cuando empecé a estudiar más esta cuestión de cómo funciona el cerebro y cómo Cerebro. funciona la mente, ya de manera un poco más formal, ¿no? Y Bien. entonces, pero ya cuando yo estudié la maestría en psicoterapia ericksoniana ya había entrado a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ok. Entonces yo empecé a trabajar en la Secretaría de Educación Pública de México, pues por ahí del año 2011, pero Ok. yo ya había dado clases de gimnasia, había dado clases de ajedrez, de matemáticas, de francés. Entonces, trabajé en Ah, una tu parles secundaria, français? también, oui, je parle français un peu. Oh, c'est très bien. Oui, très bien. Toi aussi. Ouais, 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 j'ai appris le français. Ok. Bueno, incluso me fui a Francia justamente a dar clases de español en un Yo programa. también, fui asistente de español. Exacto, yo por ahí del año 2003, 2004, estuve por allá Genial. en Albertville, que tú también, no sé dónde Bien, estuviste tú. yo me fui a Toulouse. A Toulouse, bueno, pues Toulouse muy bonito, ¿eh? Me fui de Sí, por ahí de hermoso. vacaciones en algún momento. Sí, sí. Y entonces, bueno, como que mi experiencia en las aulas ha sido variada, vaya desde deporte,
hasta francés, ajedrez, Bien, matemáticas, ¿no? Entonces, pues multidisciplinario. así llegué formalmente a trabajar en la educación en el año 2011, pero Bien, ya había estado, digamos, en las aulas siempre, sí, ¿no? Mucho tiempo. Y entonces, en 2011 yo me convertí en asesor de un subsecretario de Educación Media Superior, y de ahí ok, fui asesor hasta el año 2019. En 2019 tomo la dirección general del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, de Prepa en Línea ok, CEP, y desde entonces pues ya se estoy cumpliendo 6 años, ¿no? 6 años aquí, está claro, justo la bien. administración Ahora, de este ¿prepa gobierno. en línea, CEP, o sea, prepa en línea, ya existía o existe a partir de que te sumas vos? ¿Cómo surge el proyecto? Prepa en Línea CEP surge en el año 2014. A mí me Ok, tocó, yo era asesor de la subsecretaría cuando se creó este programa. En ujú. México, la cobertura de la educación media superior está alrededor del 80%, Bien, 80-81%. ahí lo bajamos un poquito a tierra. La educación media superior en México, ¿qué sería, no sé, en términos de años o en términos de, por ejemplo, aquí el secundario, lo que se conoce como secundario en Argentina, es de 12 a 18 años en general. Tengo entendido que en México tenemos secundaria y preparatoria en ese rango de edad. Exactamente, así es. La educación media superior, ¿qué sería? Preparatoria. Es la preparatoria que va de los 15 a los 17, 18 años. Perfecto. Bien. Digamos, es el preuniversidad, ¿no? Ok. La parte de la universidad. Sí, en México también está lo que es la primaria, que serían de los Sí, 6 a los 12 años, de los 12 a exacto. los 15 es la secundaria, y luego de los Bien. 15 a los 18, estos Y son tres secundaria años. entraría, o sea, secundaria y prepa entraría en educación media. Nada más que una es básica y Claro, acá una es básica y la otra es superior. Y la media otra. superior es la Perfecto. preparatoria. Y luego ya la Perfecto. educación superior, pues ya es la universidad, ¿no? Entonces, Perfecto. la educación media superior corresponde justo a la A la preparatoria, prepa. ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en México la cobertura de la educación media superior actualmente está rondando el 80%. Es Una decir, cobertura el 80%, o sea, de cada 10 chicos, 8 van a la escuela preparatoria. de cada 10 chicos en edad de cursar la preparatoria van. Esta es una tasa bruta de escolarización. La tasa neta de escolarización, es decir, si únicamente nos fijamos en los jóvenes de 15 a 17 años, este dato se va alrededor del 70%, ¿no? Claro. Entonces, en México todavía hay mucho trabajo que hacer para lograr que los jóvenes en esta edad estén en el Completen su bachillerato. escolaridad. Muchos será porque o vienen atrasados, ¿no? Todavía están en la educación básica, o porque pues, entraron a la prepa y se tuvieron que ir, abandonaron porque A trabajan, trabajar. porque tuvieron algún tipo de problema social, económico, desde embarazos tuvieron hijos. Es decir, hay muchas causas. El principal Claro. problema en la educación media superior en México es que los jóvenes entran y se van de la escuela, ¿no? Entonces, se van muchos porque tienen que trabajar. Entonces, en esos años, 2011, 12, 13, 14, se estaba explorando la posibilidad de hacer bachilleratos que fueran mucho más accesibles a las personas Claro. que tienen que trabajar o que tienen que emigrar. También tenemos una población migrante importante que se va hacia los Estados Unidos. Claro. Entonces teníamos que impulsar servicios educativos que llegaran. Otro de los problemas es que, bueno, México es un territorio muy grande, ¿no? Muy, muy Ujú. amplio, con muchas zonas rurales todavía. Sí. Y el problema de incrementar la cobertura era que pues tenemos a la población muy dispersa en muchas comunidades. No toda está concentrada en la ciudad. En las ciudades prácticamente no tenemos problema. Todos los estudiantes van y cursan su bachillerato, ¿no? Pero en las zonas rurales hay mucho problema todavía, ¿no? Entonces, llevar una escuela, un plantel físico presencial es muy costoso, ¿no? Una, porque hacer un plantel para 10 personas, ¿no? Es tremendo. Y llevar maestros y llevar toda la infraestructura es muy difícil. Sí. Entonces se tenían que buscar alternativas. Se ha hecho y se sigue haciendo, pero se tenían que buscar alternativas que fueran suficientemente accesibles, flexibles, que le permitieran a la población trabajar, porque es una necesidad, ¿no? También atender En a llevar la todos educación aquellos a ellos. que se habían ido porque tenían hijos o porque tenían alguna discapacidad. Entonces, en 2014 se lanza el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea como un programa piloto
en donde retomamos el plan de estudios de la preparatoria abierta, que es una preparatoria mucho más flexible todavía, que es a partir de exámenes, es decir, la gente va y paga sus exámenes y va pasando materia por materia. Aquí lo que nosotros hicimos fue agarrar ese plan de estudios y subirlo a una plataforma y diseñar un modelo diferente, ¿no? Un modelo diferente de atención en donde no fuera un sistema tan autoplaneado como es la preparatoria abierta, en donde ellos van, estudian por su cuenta y hacen su examen Claro, cuando quieren. que tenga una Aquí, cierta guía. exacto, aquí hicimos un sistema, digamos, escolarizado, pero completamente virtual. Con ese plan de estudios, es un plan de estudios modular, es decir, cada módulo es como si fuera una materia, pero en realidad cada materia está conjuntando 5 áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, el plan de Bien. estudios consta de 23 módulos que se van cursando en prepa en línea, uno cada mes, y siempre tienen la asesoría de varias figuras educativas, de un asesor virtual, de un tutor escolar. Hay supervisores, hay asesores técnicos, hay gente de control escolar. Es toda una escuela, pero completamente Sí, montada en la virtualidad. Y justamente se pensó, pues para llegar a estas poblaciones que no pueden ir a la escuela, que por cualquier motivo no pueden ir, la plataforma va a estar o estaba abierta y sigue así, se planeó así, para que esté abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. claro. Nada más que sí tienen que tener una trayectoria fija los estudiantes. Es decir, no se trata de dejarlos solos, porque si bien la preparatoria abierta funciona para un grupo de personas, es necesario siempre tener una guía, un acompañamiento. Exacto. Y uno va más rápido, incluso si tiene ese guía y acompañamiento. Exacto. De hecho, incluso como está pensado para trabajadores, para madres, ¿no? Para personas con discapacidad, para gente que ya es adulta. El 97% de nuestra población tiene más de 18 años. Entonces, el bachillerato dura 2 años y medio, es decir, se ve lo esencial del bachillerato, lo suficiente para que puedan transitar a la educación superior o que se puedan insertar al mercado laboral de una mejor manera. Exacto. Entonces, dura 2 años y medio el bachillerato en prepa en línea CEP y se cursa en horarios flexibles. No es en una currícula flexible, sino es en horarios flexibles. Cada semana los Bien. estudiantes tienen que estar entregando un trabajo o realizando actividades en la plataforma y cada semana se cierra el periodo de entregas el domingo a las 11:59 y Claro. después inicia, digamos, la otra unidad, ¿no? La siguiente semana otra unidad y tienen que ir trabajando, estudiando, Perfecto. entregando tareas, trabajos y se cierran sus entregas el domingo. Y Y así eso está durante cuatro particularizado para semanas. cada alumno. Es O sea, este, si por ejemplo vos empezaste ahora con el módulo 3, bueno, a vos te termina el módulo 3 o es como que es general y la mayoría respeta un año. No sé si me explico. ajá, tenemos grupos, ¿no? O ¿Ok? sea, no es individualizado, no es uno a uno, sino que los grupos, Bien. los estudiantes interactúan también. Ok. Entonces, se forman aulas y hay un maestro, un asesor y un tutor dentro del aula que Bien. los está acompañando. De hecho, tenemos un calendario, por ejemplo, el lunes lo dejamos libre para que los estudiantes revisen los recursos educativos de la semana en la plataforma. El martes tienen una sesión con una figura que se llama asesor de la didáctica del conocimiento, que si lo equiparamos con cualquier plantel presencial podría ser como el asesor académico o el coordinador académico, ¿no? Sí. No es el principal maestro, sino es el coordinador académico. Esta figura expone los temas de la semana de manera general, ¿no? Bien. Lo expone a varios grupos, es una sesión que se ve en YouTube o que se queda grabada y varios grupos lo ven. Y luego, eso es el martes. El miércoles ya tienen sesión cada grupo con su asesor virtual. No es Perfecto. obligatorio estar presente, pero la sesión se queda grabada. Entonces ahí se Claro. resuelven dudas, se exponen pues, los Claro, es principales una super temas. escuela. Hace una Exacto. escuela. ¿Y cuántos alumnos tienen actualmente? Tenemos 141.900. Es decir, somos una escuela muy, muy grande. Eh, Claro, en la pandemia llegamos casi a 200.000 estudiantes, porque pues muchos claro. migraron de lo presencial a lo virtual, y entonces se Exacto. vinieron con nosotros. Justo ahorita están egresando las generaciones que se metieron en De la la pandemia. pandemia. Ujú. Entonces, somos el equivalente en México más o menos a 700 planteles promedio de la educación media superior. Y tenemos Claro, presencia en todo el país y tenemos estudiantes en 50, 60 países alrededor del mundo. Por ahí en Argentina debe haber algún mexicano estudiando la prepa seguramente. en línea. ¿Sí? Tenemos 700 estudiantes fuera de México.
Es Gente una que locura. la mayoría están en Estados Unidos y Canadá, pero tenemos hasta en Sudáfrica, en China. De pronto nos sorprende, decimos, ¿qué hacen ahí estudiando la prepa, no? Con nosotros, ¿no? Claro, Pero pues está muy bien. Pues, la verdad es que pues son mexicanos que por alguna razón están viviendo bien. allá, ¿no? Y eso me interesa saber cómo hacen el tema de la retención, porque supongo también de que de todos los que entran, capaz que no el 100% se regresa o se recibe, termina la prepa. ¿Qué porcentaje de retención y cómo interactúan? ¿Qué metodologías usan para eso? Y el tema de la retención es un problema que seguimos teniendo. Primero, pues me gustaría decir, eh, 97% de nuestra matrícula son mayores de 18 años, ¿no? Son adultos. 60% trabajan, 65% son mujeres, Claro, 65% tienen hijos, eh, más o menos un 8% tienen alguna discapacidad, más o claro, menos 8 o 10% son hablantes de lenguas indígenas como principal lengua, ¿no? Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Que la población que atendemos es es población muy diverso. vulnerable, es población que tiene algún problema y retenerla dentro de la escuela es Se difícil hace de por difícil. sí. Generalmente la mayoría ya está cursando en prepa en línea como una segunda oportunidad, es decir, cuando eran jóvenes entraron a un bachillerato y lo tuvieron que abandonar y ahora están regresando a la Sí, escuela. exacto. Entonces, es difícil. La tasa de abandono en México, ahorita en general, de la educación media superior, está alrededor del 11, 10, 11%. 9, 10, 11. Ha estado oscilando en la pandemia, subió un poquito, pero se está bajando otra Claro, vez. Entonces, estamos, digamos, alrededor del 10%. Es decir, cada año el 10% de los estudiantes de media superior deja la escuela. sí, Eso es un exacto. problema importante. Ahora, en Sí, la modalidad virtual, con las personas que tenemos, con las características que tenemos, pues es mucho mayor. Nosotros andamos claro. casi por el doble, o el 22%, Sí, ¿no? sí, es En, lógico también, sí. ajá, es lógico. Pues de los que terminan en tiempo en los 2 años y medio, estamos hablando que solo el 30% lo termina en tiempo, de los que ingresan. Claro, Entonces, con todo esto, si nos comparamos con otros modelos virtuales o con otras escuelas virtuales, que muchas son pues autoplaneadas, ¿no? Que son cursos ya hechos, sí, la tasa de retención es bastante más alta que muchos otros servicios, ¿no? Porque en muchos claro. otros solo termina el 10 o 15%. Entonces nosotros estamos terminando al 30%. Es una situación muy complicada porque pues justo nosotros estamos tratando de recuperar la gente que ya abandonó y que vuelvan a abandonar es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para tratar de retenerlos lo más posible? Una es, no son cursos autoplaneados que se dejan con autoformación, ¿no? Siempre Claro, tienen al factor humano ahí presente. Entonces, bien, tenemos, además del asesor virtual, que es el principal docente, tenemos la figura de un tutor escolar que es esta parte socioemocional, es el apoyo psicopedagógico de prepa en bien. línea, El el acompañamiento, acompañamiento psicopedagógico y también de orientación vocacional y cultural, ¿no? bien. Y En- en promedio me decía que tenía cerca de 700.000 alumnos, ¿era algo así? ¿O escucho mal? no, 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 170, 170.000, sí, ajá, 170.000 alumnos. así De es. esos 170.000 alumnos, ¿cada cuánto hay primero un profesor enfrente del aula y del aula virtual y además un asesor Nosotros psicopedagógico? abrimos cada mes, o sea, cada módulo, se abren alrededor de 2.000 aulas virtuales. Ok, Entonces, cada asesor virtual tiene un grupo que puede ir de entre los 30 a los 70 estudiantes. Eso depende de las ok, generaciones, ¿no? Entonces, cada asesor virtual atiende un grupo. Y los tutores escolares, que es esta parte psicopedagógica, cada uno atiende alrededor de 15 o 20 grupos, cada tutor escolar. claro. Ajá. O sea, no es lo mismo porque no están en la parte disciplinaria, son en lo Sí, sí, sí. socioemocional y en el acompañamiento. Pero aún así los tutores cada semana tienen una sesión con cada grupo cada Exacto. semana y los asesores virtuales tienen 2 sesiones a la semana, pero los asesores de la didáctica, digamos, los coordinadores académicos, otra sesión, ¿no? Entonces, o sea, el asesor académico, el coordinador académico, una sesión el Sí, martes, el asesor virtual el miércoles y el viernes y el tutor escolar el jueves. Y entonces ya se les deja tranquilo a los estudiantes para que a más tarde el domingo entreguen sus trabajos. Ahora, exacto. además El de lunes eso, en revean la y continúan. plataforma todos los días tienen contacto por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico. Claro.
Entonces, el asesor virtual tiene que estar retroalimentando constantemente los trabajos y resolviendo las dudas de los estudiantes. Por eso decimos que no están solos los estudiantes. No es una plataforma donde te metes y tú solito no tienes que estar ahí y siempre va a haber un humano atendiendo a los estudiantes, Bien, respondiéndoles. Y para reducir el abandono, pues principalmente es la estrategia de la práctica tutorial que tenemos. Que los estudiantes se sientan acompañados. Si vemos que los estudiantes empiezan a faltar o que no entregan trabajos, pues se les busca, se les llama, se les mandan claro, correos. Adicionalmente a esta parte, digamos, psicopedagógica que hace el tutor escolar, también tenemos cursos extraescolares que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? Entonces tenemos, bien. por ejemplo, cursos de escritura, cursos de yoga, cursos de karate, cursos de ajedrez, cursos Esos de son como meditación, extracurriculares. hasta de meditación tenemos. Son extraescolares en donde ya la gente se inscribe de manera libre, ¿no? Nuestros estudiantes ya se Bien. inscriben de manera libre. Tenemos alrededor de 30 talleres diferentes, desde ¿Tienen, por cine, ejemplo, teatro, todo. informática o programación? Ajá. Tenemos cuestiones básicas de programación, ¿no? Bien, Pero es algo básica. Tenemos matemáticas, tenemos, o sea, sí, no queremos darles profundamente la programación todavía, porque pues es el bachillerato y tienen que cumplir con un currículum especial, pero además estamos en un proceso de transformación de nuestro marco curricular común, en donde los últimos dos módulos son específicamente de programación. Entonces, ahorita ajá, estamos haciendo esa transformación. El plan bien. de estudios previo todavía no lo considera, todavía no lo Y considera. claro. Y Entonces, bueno, ese tenemos plan se ejecutaría recién, por ejemplo, el año que viene, a hasta el partir de año que viene. septiembre. Nosotros no, además es otra cosa que te tengo que decir. Prepa en línea tiene ingresos mensuales. Es decir, nosotros abrimos generación cada mes. Entonces no es el ciclo Claro, escolar tradicional, sino nosotros cada mes estamos abriendo una generación. Entonces, este nuevo plan de estudios lo vamos a bien. empezar a implementar en junio, julio. Ok, Y ahorita estamos dando programación básica, que de cualquier manera, lo que cruza durante todo el bachillerato es el desarrollo de habilidades informáticas, ¿no? exacto. O sea, eso es algo que sí Sí, tienen es que lo hacer. mínimo que necesitas. Es Desde lo el mínimo. propedéutico tienen que aprender a manejar la computadora, a manejar los paquetes pues de ofimáticos básicos, ¿no? Exacto. Entonces tienen que aprender todo eso. Y como tenemos una población que probablemente dejó de estudiar hace 10 años, 12 años, no es tan fácil que de entrada de lleno les metas, aprende a programar, es un poco complicado. Claro. Ahorita lo que estamos haciendo es aprende a usar la computadora, relaciónate con la computadora, aprende las herramientas normales y los últimos módulos ya te Sí, metemos más desarrollo de tecnología, ¿no? exacto. Entonces, el nuevo plan de estudios va a estar más enfocado, obviamente no lo podemos dejar de lado, ¿no? Porque es lo de Sí, sí, hoy, sí. va a estar más enfocado a eso, pero tenemos que tomar en cuenta también cómo viene nuestra población, quiénes son Exacto. ¿Y nuestros estudiantes, ¿no? quién es el ¿Quiénes? estudiante? Exacto. Eso está bueno. Y pensando en esto de, por ahí, que hablábamos recién de la tasa de diserción y de que se iban, vos me decías que un gran apoyo que han tenido ha sido las tutorías. O sea, en algún momento quizás no tenían tutorías y probaron o ya se lo pensó desde un principio con las tutorías. Fíjate que uno de los aciertos que se hicieron desde que se pensó en prepa en línea fue las prácticas tutoriales. Entonces, prepa Ah, en bien. línea desde el inicio ya inició con una figura de tutoría y con la figura del asesor virtual por otro lado, ¿no? Entonces, sí fue algo que lo idearon algunos compañeros. De hecho, fue el subsecretario de Educación Media Superior en ese momento, Rodolfo Tuirán, que era pues un visionario, digamos, ¿no? De la educación. Claro, Este, él impulsó también la Universidad Abierta y a Distancia de México. Entonces, él hizo mucho trabajo por la educación por la virtual, educación digamos. virtual. Entonces, pues lo pensaron muy bien, la verdad, ¿no? Claro. Siempre dije yo que si algo hicieron bien en esa administración fue prepa en línea, ¿no? Y la Universidad Abierta, ¿no? Eso está Entonces, bueno. Eso está bueno. Y estaba pensando, bueno, por ahí, un poco para los que están del otro lado y que quizás ya vienen siguiendo el podcast, un poco saben de qué se trata Nondini, que es para que los chicos aprendan programación jugando. Y esto me lleva a la pregunta, ¿cuál es el componente de gamificación que incorporan? Yo sé que no es para jóvenes, o sea, en realidad sí está pensado para jóvenes de 15 18, pero en la mayoría son mayores de 18. Entonces,
Yo partiendo de la teoría, y seguramente esto lo sabe más que yo, pero es cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos nosotros cuando somos bebés, aprendemos tocando, jugando, moviendo cosas. Entonces, prácticamente el volver a aprender haciendo, aprender jugando. ¿Qué componente de gamificación incorporan dentro de Prepa en línea? Bueno, muchos de las actividades que están planeadas tienen algún componente de gamificación, de juego. Fíjate que en prepa en línea, en general, no evaluamos con exámenes. Nosotros no hacemos exámenes. Ok, Nosotros trabajamos por proyectos. Entonces, los bien, estudiantes tienen que hacer proyectos. Durante la plataforma, es un poco difícil porque todo lo tenemos que trasladar a la virtualidad, ¿no? O sea, no es lo mismo. sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de la plataforma, muchas de las actividades que se están haciendo, pues son actividades pues, de tipo juego, ¿no? Desde sopas de letras, desde relacionar, desde no sé, ¿no? O tienen que ir a hacer alguna práctica en su familia o con su comunidad y Sí, regresar y exponerla. Mucho el trabajo es escrito, pero sí tenemos dentro de la plataforma juegos o rompecabezas. actividades, Haz rompecabezas, juegos, relación, haz esta sopa de letras, hacemos claro. mucho de ese tipo de cosas. Y después los trabajos que tienen que entregar, pues tienen que aplicar eso que hicieron. Y muchas veces tienen que hacer videos, tienen que hacer historietas, tienen que hacer pues cosas así, audios, tienen que hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que practicar, ellos tienen que practicar esto que están aprendiendo, pero Está buscamos bueno. una variedad de posibilidades, ¿no? Bien, Y bien. además cierta libertad a que ellos hagan su trabajo de alguna manera, siempre y cuando nos estén demostrando que están aplicando lo que aprendieron en el módulo. No hacemos Bien, exámenes, hacemos tipos exámenes como ejercicio, digamos, preguntas, cuestionarios como ejercicio de práctica para los claro, estudiantes, pero eso no es la principal calificación, como en otros lados. Nosotros, exacto. nuestra principal calificación es el trabajo, es el producto entregado. Puede ser un video, una presentación, un audio, una exposición, Bien, un documento escrito, tal, ¿no? Y entonces perfecto. es lo que hacemos. Y la otra parte es con los talleres extraescolares, pues ahí sí reforzamos muchas otras de las habilidades y es mucho más lúdico este asunto, ¿no? O sea, vaya, desde el Bien, ajedrez. Justamente la semana claro, pasada tuvimos un torneo de ajedrez en donde genial. participaron alrededor de 500 estudiantes y me sorprendió porque tenemos estudiantes que tienen más de 2000 de rating. Bueno, no sé si sepas más o menos cómo está el Sí, rating del ajedrez, pero por ejemplo, un sí. gran maestro tiene El Elo, 2800, ¿no? El Elo, exactamente. sí. Y entonces acá en prepa en línea teníamos jugadores de más de 2000, 2100. Y dices, qué barbaridad, ¿no? O sea, ya Claro. juegas bastante bien, ¿no? Bueno, justo que menciona el ajedrez, bueno, nosotros desde Nondini usamos el ajedrez para el sistema de puntuación que tiene interno Nondini. Entonces los Mm, chicos tienen un ranking interno donde se van posicionando a medida que van avanzando las lecciones de programación, tocando código, etcétera. Y ese mismo ranking es el que va determinando que también uno está posicionado, tanto global como dentro de la institución. Entonces, también te permite la competencia en sí te llama la atención. Lo probamos nosotros, en junio habíamos organizado una competencia donde participaron más de 50 colegios, 60 colegios entre Argentina y Chile, y los chicos se volvían locos por competir. O sea, fíjate qué teníamos bien. un colegio de aquí, de donde yo vivo, de Tucumán, que los chicos ya ni le llamaban por el nombre al profesor, o sea, ya no le decían profe, le decían Jorge, Ah, quiero hacer claro. esto. O sea, como que ya el nivel de confianza incrementaba porque los chicos querían competir, querían seguir haciendo los ejercicios, resolver los desafíos. Como que creemos que la competencia y la gamificación tiene mucho que ver en esto de aprender y el poder asociarlo. Y recién mencionaba de que, bueno, por ahí muchos trabajos son escritos, bueno, también suben audio, etcétera. ¿Cómo fue y qué repercusión tuvo la llegada de la inteligencia artificial y el poder resolver esas cosas con la inteligencia artificial? Y es un gran reto. O sea, usar la inteligencia artificial es un gran reto. Yo siempre he pensado y le digo a mis compañeros académicos, a mis colegas, que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, la inteligencia artificial bien utilizada te va a potenciar muchísimo, ¿no? Tienes la posibilidad de resolver dudas, de ahorrarte tiempo en trabajo de manera impresionante. Es algo que llegó y que tenemos que aprender a utilizar. Pero también está el riesgo de que la uses para reemplazar el cerebro, ¿no? Es decir, hay quien Exacto. lo usa y reemplaza tu cerebro. Y entonces eso es un gran riesgo, porque
pues nosotros como formadores tenemos que empujar para que la gente esté utilizando el cerebro y la aprenda a utilizar como una herramienta y no como Exacto. un reemplazo. Entonces, la cuestión del plagio, del uso responsable de la información, es un tema muy importante que me parece que cruza todo el sistema educativo con inteligencia o sin inteligencia artificial, ¿no? Es algo que se tiene que Claro. trabajar. Es una cuestión que cruza por la ética, por la honestidad y también por las habilidades, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos impulsando precisamente desde Prep en línea es al uso responsable, ético y responsable de la información. Nosotros Exacto. les pedimos que hagan bien sus referencias, que revisen bien, que hagan las citas, Claro. la bibliografía, que escriban correctamente, que le den el crédito a los autores, incluyendo la inteligencia artificial. Exacto. Entonces, si alguien hizo una búsqueda, no lo podemos prohibir, ¿no? O sea, al contrario, No, tenemos está que la hacer que herramienta, la hay que usarla. sepan utilizar. Exacto. Entonces, si haces una búsqueda y le preguntaste a la inteligencia artificial y te dio un resultado, bueno, procésalo por tu cabeza, procésalo Exacto. y haz la referencia. Esto lo saqué con la inteligencia artificial, con esta pregunta, con esta cita. Y Claro. si descubrimos, porque bueno, también es fácil darse cuenta porque hay una estructura, aunque cada vez es más difícil, ¿no? Pero hay una Sí, estructura en cómo se redacta, cómo se hacen las cosas. Y como siempre les pedimos fuentes, pues lo que hacemos es siempre ir a validar las fuentes y ver si está claro. la información. Y si no está la información, entonces tenemos una rúbrica de evaluación que es el uso responsable de la información. Si el estudiante Exacto. no está procesando la información correctamente, pues está entre los criterios de evaluación que tienes que procesarla, informar, Exacto. citar, referenciar. Y si no lo haces, se le descuentan puntos a tu trabajo. Claro. Entonces se van descontando puntos y además entra el tutor escolar a hacerle una asesoría y dice, a ver, estamos detectando que estás plagiando información, que tus fuentes no son confiables, que estás confiando ciegamente en la inteligencia artificial y no, lo que tienes que hacer es esto, lo otro, lo otro, ¿no? Claro. Entonces Bien. se le orienta para cómo utilizarlo. No les prohibimos utilizar inteligencia artificial, pero también estamos conscientes que tienen que desarrollar habilidades de pensamiento crítico, investigación, Exactamente. validación de fuentes. O sea, no, uno no puede creer lo que te dice ChatGPT con los ojos cerrados. No, tienes que validarlo, tienes que revisarlo y ya que lo validas y lo entendiste, tienes que Sí. procesarlo y escribirlo con tus propias palabras, ¿no? Hay un concepto muy interesante relacionado a la inteligencia artificial y bueno, también al plagio, las fake news y todo, que es esto de, también hay que cambiar la pregunta. O sea, por ahí se habla de que, bueno, ya la inteligencia artificial resolvió los mejores exámenes de Harvard y que de todas las universidades, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Como que ya no hay con qué darle porque tiene toda la información, o sea, tiene sentido que lo haga. Entonces, la metodología tiene que cambiar la pregunta que se hace. Ya no es de qué color el caballo blanco de San Martín, sino, bueno, tiene que ser el por qué el que incluso, me acuerdo, había una profe de inglés que hacía este examen como mezclado que le decía a los chicos, a sus alumnos, que redacten un texto en inglés. Que ese mismo texto se lo den a ChatGPT y que le pidan a ChatGPT que le corrija y que redacte o lo redacte de nuevo. Y el trabajo o el examen o lo que se pedía en realidad no era ninguno de los dos textos, era una opinión de ellos respecto a lo que había hecho ChatGPT en comparación con el que habían hecho ellos. Entonces, ya Claro. cambia el sistema, cambia la metodología, porque ya no tenemos que vamos al producto, sino vamos a cómo pienso yo respecto a lo que están haciendo. Si yo no sé, si no tengo una opinión formada respecto a lo que estoy buscando, no sé, vamos al tema código, por ejemplo, que es un poco lo que conozco. Si yo quiero programar una calculadora y después la calculadora que me da el ChatGPT sale 1 más 1 igual a 11, y bueno, o sea, capaz que he hecho una calculadora binaria, pero es porque yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo del otro lado, si no, no tiene sentido. Entonces, lo importante es saber qué le pido, cómo lo demando a eso y cómo le doy una vuelta de rosca para que pueda sacarle el mayor provecho. La verdad que eso me parece fundamental. Me gustaría hacerte un par de preguntas, no te quiero quitar mucho tiempo, eh, respecto a cómo haces para, o mejor dicho, vamos a algo más personal tuyo.
una persona que te haya inspirado a vos para llegar al mundo de la educación. Pues yo creo que uno de mis hermanos, que él estudió educación y siempre estuvo dentro de la educación. Mira, yo creo que tenemos que transformar el país, ¿no? México, el mundo. Tenemos que hacer un mundo más justo, ¿no? Más sano. Y yo desde joven, desde que iba en la prepa, pues siempre estuve como siendo activista o militando en grupos en donde se buscaba transformar algo, ¿no? Eh, y yo llegué a la conclusión que la principal herramienta, digo, no me lo saqué de la manga, ¿no? Obviamente, pero la principal herramienta es la educación, ¿no? Entonces, siempre me fui por el lado de la educación, ¿no? Desde el deporte hasta esto último. Entonces, yo tenía hermanos mayores, como te digo, yo soy de los más chicos, el más chico, ¿no? De grupo de hermanos que se dedicaron a la educación. Ellos, yo los veía de pronto dar clases en la universidad o los veía. Entonces, siempre fue como, pues, wow, yo también quiero ser eso, ¿no? Yo quiero llegar a ser investigador o quiero ser, estar en educación. Y aunque me le di vuelta porque no, o sea, siempre estuve dando clases, pero no trabajando Sí, así como directamente en la política educativa, creo que tenía yo que cuántos años, ¿no? Como 30, yo creo que cuando empecé a la educación realmente, claro. este, eh, pues era algo que siempre quise hacer, es algo que siempre me gustó y me interesó, ¿no? Transformar el Está bueno. mundo, pues con la educación y tratando de dar una educación de calidad, ¿no? Un servicio de Bien, calidad, es algo que me inspiró, ¿no? Siempre, como que siempre tuve el gusanito de querer hacer algo por el país, ¿no? Querer hacer algo perfecto. por apoyar a la gente, ¿no? Bien. La segunda pregunta de estas últimas tres es, bueno, pensando en el docente que está del otro lado y que quiere tratar de innovar, por ahí no tiene las herramientas en su aula o en, no sé, en su casa, depende si es online o no, ¿qué consejo le daría a ese docente que como que quiere tratar de innovar? ¿Por dónde le recomiendas que arranque, que pruebe? Que diga, bueno, no sé, voy a ver cómo funciona esto de prepa en línea, capaz que puedo ser profe ahí, qué sé yo, no sé. Este, pues igual yo diría que es estudiando, ¿no? La principal herramienta que tenemos es seguirnos preparando todos los días con algo, ¿no? Es muy padre, muy bueno tener ya la iniciativa de querer innovar, de querer hacer algo. Y creo que lo principal es prepararse con eso que uno tiene que innovar. Bien, Justo me quedé pensando, ahora ya tenemos la inteligencia artificial aquí a la mano, ¿no? Por ejemplo, a mí se me pone que quiero aprender a programar, justamente, y lo puedo empezar a hacer ahorita en este momento, ¿no? O sea, puedo empezar a aprender a hacerlo. Y entonces eso me va a abrir la puerta para ya presentarlo, para no, ya no hay un límite, digamos, para eso que me estaba imaginando. Lo puedo exacto. aprender, lo puedo empezar a desarrollar, lo puedo empezar a hacer, ¿no? Antes era mucho más complicado. Digo, todavía cuando yo estudié en la universidad, bueno, pues había que irse a la biblioteca, sacar el libro, llevártelo, hacerlo, y luego empezar a buscar la manera de, ahora ya lo tenemos aquí, ¿no? Está en En la la mano. palma de la mano, en el Entonces, teléfono, en donde creo que sea. lo más importante ahorita es tener la inquietud y la iniciativa de hacerlo, porque creo que casi cualquier cosa se puede Claro, hacer, porque lo perfecto. tenemos las herramientas a la mano. Entonces, yo lo que les diría es que no le tengan miedo a enfrentarse a la tecnología, de enfrentarse a eso que quieren hacer, pues que lo empiecen a practicar ya. Pues tenemos todo. Si quiero aprender ahorita sobre biología molecular, puedo empezar en este momento. Y aunque yo sea Claro, economista y no tenga idea de lo que se trata de ese asunto, en este momento puedo empezar a hacer las preguntas esenciales y empezar a aprender de eso. bien. Pero es muy importante no reemplazar el cerebro con la inteligencia artificial. Ahí está lo clave. Empezar a hacer las preguntas esenciales. Creo Ujú. que lo importante que tiene la prepa o la secundaria aquí en Argentina o en Sudamérica es la formación de ese pensamiento lógico y crítico que te dice, ¿tiene sentido esto? Bueno, sigamos averiguando o lo contrasto con algo más. El aprender a hacer eso creo que es fundamental porque después resolver problemas de cualquier índole lo puedo resolver. Si tengo un problema, no sé, tengo que calcular los materiales porque están construyendo en mi casa, bueno, lo puedo hacer o estructuro mi pensamiento en base a que ya armé un formato de cómo pensar.
Y la última pregunta que me gustaría hacerte, y esta la hago generalmente siempre, es si tuvieras que poner una frase en tu lápida, ¿cuál sería? Ay, qué difícil. Eh, yo diría gracias a la vida. Bien, 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 listo. Mm. Bueno, eso es todo, gente que está del otro lado. Le agradecemos a todos los que están escuchando. Gracias, Jesús. La verdad que ha sido un honor conocer tu experiencia, tu visión sobre la educación y todo lo que están haciendo con Prepa en línea, no solo brindando las oportunidades, sino también, bueno, transformando esa vida de aquellos que no llegaron a terminar el secundario, que no llegaron a terminar la prepa y que quieren generar ese cambio para también insertarse mejor de una mejor forma en el mundo laboral. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerle a la audiencia que le den me gusta, que le den que se suscriban al canal. Y bueno, obviamente este capítulo es auspiciado por Nondini, la plataforma con la cual pueden aprender programación jugando. Nos esperamos la próxima y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau.